Buen día. Buenos días, doctor. Buen día. Entonces, el tema que vamos a... ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor, sí la vemos. Ok. Creo que si la pongo en presentación no avanza, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy es la electromiografía, que es un procedimiento de neurofisiología que me permite ver cómo están los nervios periféricos. Entonces evalúa lo que es segunda neurona. Recuerden, la primera neurona empieza en la corteza frontal, va por el tronco cerebral hasta el bulbo, decusa y termina en el asta anterior de la médula. Y desde la médula hasta la terminación nerviosa en el músculo es la segunda neurona. Entonces, este examen netamente es para ver nervio y músculo. Electro, electricidad. Mio, músculo. Grafía, registro. ¿Ok? Entonces, la electromiografía fue descrita en 1666. ¿Quién descubriría que el músculo estaba especializado y generaba electricidad, principalmente en las rayas, ¿no? En los peces, que ellos producen a través de la cola una descarga eléctrica. Y después, en 1792, ya Galvani fue el que demostró que la electricidad podía iniciar contracciones musculares. Y es así que ese registro lo podemos realizar a través de un aparato amplificador. Entonces, les decía que electro es electricidad, miomúsculo, gráfica. Entonces, este es el aparato de electromiografía en el cual yo tengo unos electrodos que va a ubicar el territorio del nervio que voy a estudiar. En este caso es el nervio mediano. A través de unos electrodos voy a obtener el registro eléctrico del nervio y a través de una aguja monopolar voy a originar la contractura muscular. Entonces voy a poder determinar si la conducción nerviosa que termina en el músculo es de forma adecuada o no. Entonces, una técnica para evaluar la actividad de los músculos esqueléticos, ¿ok? Y esto se llama electromiograma. Entonces, detecta el potencial de acción, es decir, la descarga eléctrica muscular. Entonces, cada uno, vamos a ver, de los parámetros es una unidad motora y esa unidad motora está formada por la terminación nerviosa y por el músculo. Esto es así, entonces debe conocer lo que es una unidad motora. Este es el asta anterior, donde termina la primera neurona y empieza la segunda. Entonces, el asta anterior va a tener terminaciones que son la motoneurona alfa y esto va a inervar la fibra muscular. Entonces, la contracción de esta fibra muscular se llama potencial de unidad motora o PUM. Y esto es el resultado de la sumación espacial de las fibras musculares dependientes de esta unidad motora. Entonces, esta unidad motora se usa también para el arco reflejo. Cuando yo estimulo acá el tendón del músculo, pues va a viajar por la motoneurona alfa y va a originar la contracción muscular y el movimiento de reflejo, en este caso es reflejo. Lo mismo, yo estimulo con la aguja y voy a originar la contracción. Le voy a decir al paciente que haga una contracción del músculo determinado de forma leve y después una contracción máxima y voy a ver en la pantalla la unidad motora y esta la voy a poder medir y voy a ver si esta contracción es máxima y completa toda la pantalla. Entonces, estos son los registros de las corrientes eléctricas de la actividad muscular. Esto es una actividad muscular aislada. Y cuando tenemos una contracción muscular continua, pues toda la pantalla se va a llenar y eso indica integridad del músculo. Cuando es separada y aislada, significa destrucción muscular. Entonces, las características eléctricas, el potencial de acción, ustedes saben por fisiología que es menos de 70 milivoltios, y nosotros vamos a tener rangos desde 50, 20 a 30 milivoltios dependiendo del músculo. Entonces, esa es la cantidad total de estímulo eléctrico que voy a usar. ¿Ok? Los rangos típicos en el músculo es que sea de 7 a 20. ¿Ok?
Entonces vemos acá, esta es una unidad motora, yo ya originé la contracción muscular y voy a tener estos patrones. Normalmente voy a colocar una aguja y el músculo va a estar en reposo, no debe haber ninguna actividad, va a estar plano. Si yo encuentro en esta actividad que hay estas pequeñas ondas que se llaman puntas, indican que ese músculo está denervando y la denervación implica lesión. ¿Ok? Este potencial de acción va a tener un patrón bifásico, es decir, va a tener una punta superior y una punta inferior, o un patrón trifásico o un patrón polifásico. Cuanto más puntas tenga esta unidad motora, es más crónica la lesión. Cuanto menos puntas tenga, es más aguda la lesión. ¿Ok? Un dato que hay que conocer. Entonces, vemos acá ya la contracción muscular, como les digo, al esfuerzo máximo simple debe haber contracción, unidad motora, debe haber contracción muscular, y en la contracción máxima debe llenar completamente la pantalla. Esto es lo que esperamos. Entonces, yo estoy determinando directamente la fuerza muscular. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene debilidad en las piernas para caminar, voy a estimular y le voy a decir, voy a hacer la acción muscular, le voy a decir, levante la pierna, o contraiga el cuádriceps, o contraiga el gemelo, ¿no? Con los movimientos de la pierna, y normalmente yo debo tener la contracción en toda la pantalla. Si esta no es así o es incompleta, indica daño. Y yo puedo, con la electromiografía a través de la neuroanatomía, decir dónde está la lesión, porque cada músculo tiene su nervio específico. Por ejemplo, el cuádriceps está inervado por la raíz L2, L3. El músculo tibial anterior de la pierna, L5. El peroneo, L4, L5. El gemelo, S1. Entonces, si yo encuentro una lesión en el músculo gemelo o gastrocnemio de la pierna, digo, la lesión está en S1. Entonces hay una lesión en el nervio ciático S1 que está produciendo que este músculo no trabaje de forma adecuada. Y así igual en los brazos. Okay, entonces yo voy a usar una aguja monopolar intramuscular que me va a permitir ver la actividad eléctrica de este músculo. Entonces, los procedimientos que se aplican son un punto motor, que es el punto más excitable, que generalmente es el centro del músculo, ¿ok? Y donde están la mayor cantidad de terminaciones nerviosas y se localiza en la piel que cubre el músculo y corresponde al nivel por donde ingresa el nervio al músculo. Entonces, ahí es donde debo idealmente colocar la aguja para tener mayor valor y la mayor representatividad en la pantalla del equipo amplificador. Entonces vemos acá las agujas, se coloca una aguja, este es el músculo gastrocnemio en el punto medio, recuerden que el músculo tiene dos vientres, interno y externo, en el vientre, y veo con una aguja cómo va a estar este músculo. Este es el equipo, el amplificador, y veo la actividad eléctrica. Espero unos 20 segundos, debería haber silencio, no debería haber ningún tipo de actividad y después empiezo a hacer contracción muscular. Si en estos 20 segundos que yo espero y no hay actividad muscular, veo que empieza a haber, es porque hay denervación. Eso voy a encontrar en enfermedades como polimiositis, dermatomiositis, en enfermedades inflamatorias como miopatías, en esclerosis lateral amiotrófica como ELA, en una lesión del nervio, por ejemplo, si me corté el plexo braquial, y en los grupos musculares pues voy a encontrar denervación. Eso se aparece porque el músculo empieza a activarse en respuesta a que no hay una descarga eléctrica que mantiene el músculo. Porque la descarga eléctrica lo que hace es tonificar, dar la contracción voluntaria que va a mantener la forma del músculo, el tono muscular y me permite hacer la actividad, en este caso es la locomoción. Si eso va a estar dañado, pues el músculo se va a atrofiar, va a tener hipotonía y la actividad, por ejemplo, mover el pie o hacer la dorsiflexión del pie va a estar alterada. ¿Ok? Entonces es un proceso lento. Por tanto, la electromiografía no es un examen de emergencia, porque estos cambios aparecen recién a la tercera semana o después de los 10 días en promedio. De 10 a 15 días se empieza a ver los cambios electromiográficos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
una lesión, me corté el brazo y no muevo, tengo una mano caída o me quedé dormido sobre el brazo y tengo una mano péndula. Y al día siguiente no puedo hacerme la electromiografía porque va a salir normal. Ya los hallazgos los voy a encontrar después del día 15. Si yo tengo una enfermedad de Guillain-Barré y tengo la sospecha de que el paciente tenga esta enfermedad, los cambios electromiográficos los voy a ver en 15 días. Entonces no son exámenes de emergencia. ¿Ok? Mucho ojo. Lo que sí nos dan es pronóstico. Entonces voy a usar electrodos de superficie y electrodos profundos para poder localizar y mejorar la transmisión eléctrica del nervio. Estos son los electrodos que utilizamos. Colocamos dos, uno que es el electrodo de referencia y el otro que es el electrodo tierra, como si fuera un problema fisiológico donde tengo que determinar la carga eléctrica, ¿no? Y estas son las agujas que usamos. Hay de distinto tamaño para la parte pediátrica o mucho más grandes cuando tenemos que colocar, por ejemplo, tenemos agujas para electromiografía para colocar Botox, cuando queremos paralizar el músculo específico, por ejemplo, en los músculos oculares, los oftalmólogos, para los estrabismos, utilizan guía electromiográfica, por ejemplo, es una aguja muy chiquita, localizan el músculo, por ejemplo, el resto superior, ¿ok? Y ahí le colocan el Botox para paralizarlo y no poder desviarse o poder producir complicaciones, porque son músculos tan pequeños, tan precisos, que necesitamos ubicar cuál es el músculo afectado para poder colocar toxina botulínica. O cuando hacemos el estudio de fibra única para, por ejemplo, miastenia gravis. ¿Ok? Son agujas especiales. Esta es la forma de colocar los electrodos, por ejemplo, en el pie y en los dos electrodos, y voy a estimular a este nivel. En este caso es el nervio tibial anterior que viene a la planta del pie. Entonces, circuito, tengo los electrodos, hay un amplificador, hay un filtro que me va a dar la amplitud y la fuerza del músculo. Esa sería la forma técnica de obtener la contracción muscular en la pantalla. ¿Cuáles son los resultados normales? Es que el paciente tenga actividad permanente, que la contracción se llene en toda la pantalla. Vamos a ver más acá. Y los resultados anormales vamos a encontrarlo en enfermedades como neuropatías, pueden ser las diabéticas, sensitivas, motoras, cuando haya miopatías, cuando haya problemas de congénitos como miastenia gravis o miastenia autoinmune, etcétera. Todo el grupo de enfermedades neuromusculares los vamos a observar y cada uno tiene un patrón específico. Entonces, hablarles de qué encuentro en miastenia, qué encuentro, va a ser un mundo, pero solo recordar que este es un examen que se debe pedir cuando hay patología de nervio periférico. Si yo tengo un paciente con un ACV o con un problema central o medular, no tiene sentido pedir una electromiografía porque no me va a salir nada. ¿Ok? Entonces hay que saber cuándo. Entonces estas son las alteraciones. Esto se llama denervación. La denervación son pequeñas fibrilaciones, se llaman así, que son contracciones independientes, que eso me indican que el músculo está dañado. Y estas pueden convertirse en fasciculaciones. Esto va a estar presente en ELA, por ejemplo, en miopatía inflamatoria, en destrucción de un nervio por quimioterapia, en diabetes mellitus, etc. En cualquier problema del nervio se va a traducir siempre con denervación. Entonces, si yo leo un estudio de electromiografía y dice patrón de denervación, indica que es una enfermedad aguda, que tiene más o menos 15 días a 3 semanas de evolución. ¿Ok? En cambio, si ya veo un patrón que dice reinervación, es que es un patrón crónico, es una enfermedad que tiene más de 6 semanas de evolución. ¿Ok? Esto es lo normal y estas son las ondas anormales, que es la actividad de inserción anormal, que indica que el músculo está destruido. Y las aplicaciones de todo esto es en motoneurón inferior, ELA, en túnel del carpo, en miastenia, en disfunción del nervio peroneo, en distorsiones musculares como Duchenne, en mononeuropatía o en Guillain-Barré. En cualquiera enfermedad, los hallazgos son los mismos. ¿Y cómo lo diferencio uno de otro? Pues por la clínica y por la zona que está afectada. Por ejemplo, si tiene una lesión del plexo braquial, una mononeuropatía, pues yo puedo decir el tríceps está dañado y esa es una raíz C7. O está dañado el cubital, el mediano y el
radial, es una lesión completa del plexo braquial. Tiene denervación, es una enfermedad o es una lesión de 15 días. Tiene reinervación, tiene más de un mes. Y debo hacer un control en 3 meses. Si en 3 meses persisten los hallazgos, pues probablemente la lesión no va a recuperar, es una lesión completa del nervio y va a quedar una secuela. Y el último control a los 6 meses. Si a los 6 meses ya sigo encontrando reinervación, ese músculo trata de compensar o tener el tono muscular que tenía antes, pues no funciona y va a quedar una secuela y eso ya es una discapacidad y el músculo va a empezar a atrofiarse y a tener hipotonía y pérdida de la función. Entonces vemos acá, nuevamente colocamos los electrodos, en este caso en túnel del carpo, recuerden que es la compresión del nervio a través del canal del carpo que van a los músculos hipotenares y tenares. Por tanto, el paciente va a tener problemas en la movilidad de los 3 primeros dedos o cambios de la sensibilidad. Entonces, yo puedo poner la aguja en este músculo y ver cómo está, si hay una lesión o no. O en la polineuropatía, donde el paciente va a tener cambios de sensibilidad a nivel distal, voy a ver en los músculos y en los nervios distales las alteraciones que se encuentran. También, obviamente, en Guillain-Barré, ustedes saben que hay una destrucción de la vaina de mielina de tipo inflamatorio y esto va a originar, pues, que la parte distal de las 4 extremidades esté afectada y lo voy a determinar con la velocidad de conducción del nervio, con la aguja, con denervación en la electromiografía, porque es una enfermedad aguda. O en una plexopatía, les decía, por elongación del plexo braquial, puedo yo decir en cuál de las raíces, en cuál de los cordones lateral, medio o superior está el daño o en cuál de los nervios específicos más periféricos, si es solo cubital, si es solo mediano, si es solo radial, puedo topográficamente indicarlo y puedo decir el pronóstico. La recuperación es completa, la recuperación va a ser en 3 meses, en 6 meses, ¿ok? Esta es la ventaja de este examen, ayuda bastante en pronóstico. Entonces, en conclusión, la electromiografía o el electromiógrafo es útil para la medición de las reacciones musculares y útil para las reacciones del sistema nervioso periférico. Necesito un equipo que se llama electromiógrafo que me permite amplificar la señal de la unidad motora. Cada una tiene su técnica, tiene sus electrodos y necesito una aguja especial para poder. Y obviamente depende de la interpretación del médico que lo hace. Nosotros lo hacemos, o sea, es una subespecialidad de la neurología, es la neurofisiología, en el cual, aparte de ser neurólogos, realizamos más de un año de solo entrenamiento en electromiografía, porque es un poco pesado interpretar cada músculo, conocer la inervación y saber cuándo, qué hallazgos hay en cada enfermedad. Cada uno tiene un patrón específico. Entonces hay que conocerlo. El electromiógrafo es un equipo altamente sensible al ruido y la interpretación es lo más importante, ¿no? Que debe ser dado por un médico especialista en el caso, porque si no puedo yo decir otra cosa y eso interfiere en el tratamiento del paciente, ¿no? Otra cosa que les han pedido son los potenciales evocados visuales, brevemente, que es parte del estudio de la vía visual. Entonces, los potenciales evocados visuales lo que hacen es determinar el tiempo en que pasa la luz desde el nervio óptico hasta el lóbulo occipital. Entonces yo le pongo unos lentes o una pantalla al paciente con flashes de luces y voy a obtener una onda que se llama una onda P100, que es esta. Lo normal es que esta onda P100 tenga menos de 112 milisegundos, que es el punto de corte. Cuando es anormal, va a haber una desmielinización y la onda P100 va a estar prolongada. Entonces, lo único que te dice es que la luz demora en llegar a la corteza occipital a través del nervio óptico más de 112 segundos. Entonces, ¿por qué demora? Porque está desmielinizado, porque la conducción saltatoria no es la adecuada en la vía visual. Entonces, hay una lesión ahí. Nada más te dice. No te dice, está la lesión en la parte occipital, en la parte temporal, nada. Te dice, la lesión está en el nervio óptico hasta la corteza. Entonces, sirve de una u otra forma para nosotros buscar enfermedades desmielinizantes. Cuando hay lesión del nervio óptico, digo, está destruido el nervio óptico, por tanto, el potencial de acción está enlentecido. Para eso sirve. Ella es la única utilidad que tiene.
Nada más, si tuvieran alguna pregunta, es un tema corto. En realidad es un tema muy amplio, pero tratar de hacerlo más simple con ustedes, porque hablar de las características de cada patología es bastante complejo y confuso. Entonces, lo que queremos es que tengan una idea clara de para qué sirve y cuándo solicitar. El otro tema que les va a dar es la doctora Leiva, que es electroencefalograma, que es otro examen complementario de actividad eléctrica cortical. En cambio, lo mío es netamente nervio periférico, nervio y músculo. Si tuvieran alguna pregunta. Dice, Doctor, sí, una consulta. Con respecto a la ubicación para realizar una electromiografía, ¿va a depender de las enfermedades que estamos escuchando o siempre va a realizarse en el brazo o en el piso? pues es por segmentos en realidad, ¿no? El médico que lo ha evaluado dice electromiografía de miembros superiores. Entonces yo voy a hacer los brazos. O en algunos casos me dicen de piernas o algunos quieren buscar lesión del nervio ciático. Entonces tengo que buscar el nervio ciático. O me dicen 4 extremidades porque hay polineuropatía por Guillain-Barré o polineuropatía del paciente crítico. Entonces debo buscar. Entonces, puede ser tan sencillo como solo evaluar un nervio, el nervio mediano en túnel del carpo, como tan complejo y evaluar todos los nervios cuando pienso en un Guillain-Barré y obviamente el tiempo es diferente, ¿no? Si solo evalúo el nervio mediano para un túnel del carpo, probablemente el estudio dure 20 minutos. Pero en el otro caso de 4 extremidades puedo demorar 1 hora, hora y media. O en el caso de una esclerosis lateral amiotrófica, donde tengo que ser muy preciso y poner la aguja en casi todos los músculos del cuerpo, incluido lengua, trapecio, músculo de esternocleidomastoideo. En las extremidades demoramos 1 hora, hora y media examinando, porque es un examen netamente electromiográfico. El diagnóstico es netamente electromiográfico. Entonces, si yo me equivoco, puedo dar un falso diagnóstico y le cambio la vida al paciente, ¿no? Decir un paciente que tiene ELA es sentenciarlo a muerte. Entonces es donde más demoramos y donde más precisión tenemos que tener en pacientes como estos, ¿no? O en una polimiositis, en una dermatomiositis, debo buscar músculo por músculo dónde está el músculo inflamado y de acuerdo a eso me da un patrón. Si los músculos inflamados son proximales, cintura pélvica escapular, o en las distrofias musculares, o en Duchenne, etcétera, donde cada grupo muscular tiene un patrón específico. Por ejemplo, en Duchenne, más la cintura pélvica. Entonces voy a glúteos, a cuádriceps, a tensor de la fascia lata. En otras distrofias escapulares, tengo que ir a trapecio, a romboides, etcétera. Entonces, de acuerdo a la enfermedad que se sospecha, empiezo a buscar el músculo afectado. Muy bien, si no tienen más preguntas, va a entrar la doctora Leiva para que continúen la sesión. Yo me despido. Buen día con todos. No nos voy a dejar ni respirar, mejor continuamos directamente. ¿Qué tal? Soy la doctora Leiva, de neurología pediátrica. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema que nos han asignado tocar el día de hoy, que es el de electroencefalografía. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. ¿Me dicen si están visualizando bien la pantalla, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, con el doctor Coyas han tocado, como bien dijo, un estudio neurofisiológico importante para evaluar nervio periférico. En mi caso, vamos a hablar de la electroencefalografía, que es también un estudio neurofisiológico, pero aquí estamos evaluando la actividad cortical cerebral. Recordarán que la corteza cerebral pues es amplia e incluye pues el área externa y también hay áreas mediales que no podemos valorar con una electroencefalografía convencional.
Entonces, este estudio permite el registro y evaluación de los potenciales eléctricos del cerebro, como lo dice allí. Un electroencefalograma es normal no porque tenga patrones normales, ¿ya? En realidad hay bastantes grafoelementos muy variados cuando uno evalúa el cerebro, pero lo que tenemos que buscar es que no existan patrones anormales. Y acá viene una parte media filosófica en neurofisiología que dice, un electroencefalograma anormal no siempre indica anormalidad. Y un electroencefalograma normal no descarta patología orgánica. A ver, lo explicamos un poquito. Quiere decir que si a todos ustedes, a todos los estudiantes que están ahorita escuchando en la clase, le hacemos un estudio de electroencefalograma, en algunos casos podemos encontrar descargas epileptiformes. ¿Cuáles son? Ahora veremos, pero algunas de ellas son encontrar, por ejemplo, una punta honda, una polipunta honda, en algún momento del trazado. Sin embargo, eso no indica que alguno de ustedes, por tener ese trazado, tenga epilepsia. Sin embargo, antiguamente, sí, se valoraba mucho el estudio del electroencefalograma y a pacientes que iban, por ejemplo, por un dolor de cabeza, tenían un electro con estas características, les daban pues un tratamiento epiléptico, aunque no hubieran tenido nunca una crisis epiléptica, no, una crisis convulsiva. ¿Ya? Entonces, recordar, un electro anormal, no en todos los casos, indica una anormalidad clínica, esa sería la expresión adecuada, ¿no? Y el electroencefalograma normal no descarta patología orgánica. A ver, pacientes con epilepsia, hay pacientes que tienen un retraso mental, con una parálisis cerebral, es decir, con una postura bastante comprometida por una lesión cerebral. En ocasiones les hacemos el electro y está totalmente normal. ¿Ya? Entonces no indica que no tenga una patología neurológica, solo indica que no hay actividad epileptiforme. ¿Está claro? Entonces recordad, este es un estudio de ayuda diagnóstica, no es un estudio para hacer un diagnóstico específico solo con el electroencefalograma. Entonces, aquí tenemos un gráfico donde se observan pues en qué posiciones colocamos los diferentes electrodos para poder captar esta actividad eléctrica cerebral. Como ven, pues las letras son las que denotan la zona del cerebro. Por ejemplo, la F será zona frontal, la T zona temporal, la C zona central, la O zona occipital. Esto está sencillo. Por convención a nivel mundial, los números impares indican la valoración del hemisferio izquierdo y los números pares del hemisferio derecho. Tiene que haber una distancia pues simétrica entre todos los electrodos, como pueden observar en el gráfico, y básicamente es medida por porcentajes de acuerdo a la superficie angular, ¿no? 10% acá, 20, 20, 20, para poder calcular más o menos las distancias adecuadas y hacer obviamente la interpretación adecuada. Y bueno, cuando valoramos ya el trazado, nosotros vamos a ver ondas cerebrales. Estas ondas tienen 4 nombres: alfa, beta, teta y delta, ¿ya? Estas de acá indican que encontramos un número de ondas por segundo de tiempo, ¿ya? En el caso de beta, como ven, es la parte más densa, tiene más de 13 ondas por segundo, o ciclos por segundo. Alfa, son de 8 a 13 ondas por segundo. Beta, de 3 a 8, y delta, como ven, son ondas bastante espaciadas, son 2 a 3 por segundo, perdón, menos de 3 ondas por segundo, ¿no? Acá pueden ver el intervalo de tiempo de un segundo para que hagan la extrapolación en las diferentes ondas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estas ondas van a predominar de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a alguna patología cerebral. Por ejemplo, en un paciente de edad adulta voy a encontrar actividad alfa en la zona frontal, perdón, actividad beta en la zona frontal y actividad alfa en la zona occipital. Eso sería un trazado normal. Pero si yo encontrara en el mismo adulto una actividad teta y delta en el cerebro, yo podría asumir que son características de un paciente encefalopático, ¿ya? O paciente que está en un sueño profundo también. Cuando ustedes están en una fase de sueño muy, muy profundo, que ni se mueven, ya en el sueño no REM,
En estadio 4 vamos a tener esa presencia de ondas teta y delta. O sea, se puede dar en situaciones normales, pero también en situaciones patológicas. Y hablando del grupo etario, un bebé de 3, 4 meses de edad también va a presentar predominancia de ondas teta y delta. ¿Okay? Entonces tenemos que valorar cada caso de acuerdo a ciertos factores. Edad, estadio de vigilia o sueño y presencia de síntomas clínicos del paciente. Y este es un trazado normal de un adulto. Pueden observar aquí en la parte superior que dice FP1, F3. Este será una valoración que va desde la zona frontopolar, que es desde la frente, más anterior hasta F3, en la zona izquierda, zona frontal izquierda. Y acá vemos ondas beta, que son las de 13 ciclos por segundo. Mientras que aquí, en la zona P3 a 1, ¿ya? Este canal, lo llamamos canal, es el que va de una zona a otra, canal parieto-occipital izquierdo, ahora sí ya me entienden, parieto-occipital es número impar, entonces del lado izquierdo, tiene una actividad alfa. O sea, esta actividad tiene 8 a 13 ciclos o onditas por cada segundo. Entonces, este es un electroencefalograma de adulto normal. Y en este otro segmento ya estamos viendo el hemisferio derecho. Este canal FP2 a F4 en la zona frontal derecha. F4 a C4, zona frontocentral derecha. P4 a P4, zona centro parietal derecha. Y finalmente P4 o 2, la zona parieto occipital derecha. Obviamente la intención de esta presentación no es que ustedes sean neurofisiólogos expertos, pero sí que entiendan cómo es que hacemos este examen y interpretar un poquito mejor de lo que sabían antes de la exposición, ¿ya? A qué nos referimos cuando vemos pues estos garabatos, que eso me parecía pues cuando yo estaba en pregrado, cuando veía las hojas tras hojas de trazados de electroencefalograma, ¿ya? Pero es para que entiendan un poquito mejor cómo interpretamos esto. Y este es otro trazado, ¿ya? Entonces observan que acá hay unas ondas que se hacen más grandes. Entonces esas ondas más grandes se presentan cuando, por ejemplo, abrimos y cerramos los ojos, ¿ya? Es una reactividad normal cuando nosotros movemos los ojos. Hay una serie de artefactos, por ejemplo, el latido cardíaco, como está en el lado izquierdo del tórax, el lado izquierdo, a veces, por cercanía, recuerden que el latido cardíaco late, es una actividad eléctrica. Entonces, a veces se visualiza por aquí el latido cardíaco en la zona izquierda, sobre todo en la zona frontal izquierda. No siempre pasa, pero a veces lo podemos ver. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque a veces nosotros lo podemos confundir con una actividad epiléptica y diagnosticar mal al paciente y tratar al paciente innecesariamente, ¿ya? Por eso vuelvo a insistir y lo voy a repetir a cada rato. El electroencefalograma solo es una ayuda diagnóstica, no hace el diagnóstico en un paciente que no tiene clínica contributoria de epilepsia. Aquí está, ya en la parte teórica, bueno, la frecuencia, el número de veces que se repite las ondas, revela el tipo de ritmo, ondas alfa, beta, teta y delta, como se lo describe, ¿ya? La amplitud ya es la parte de la intensidad de la onda en la parte vertical. Puede ser baja amplitud o una gran amplitud, ¿no? ¿Cómo varía? Por ejemplo, en un paciente que está dormido, la amplitud puede ser en algunos momentos baja, cuando son ondas delta, y cuando está despierto esta amplitud podría aumentar, o también cuando el paciente está encefalopático puede haber mayor amplitud, ¿ya? Nos sirve también para ver simetría entre un hemisferio y el otro. Cuando ya hay mucha simetría, nos podría revelar también alguna patología. Y la reactividad, significa que estamos reactivos, o sea, conscientes, despiertos, se valora pues abriendo y cerrando los ojos. La otra forma es la hiperventilación. ¿Ya? Los dos grupos que han rotado conmigo han visto algunos videos donde al paciente se le pide hiperventilar, es decir, hacer soplidos, así, de tal forma que esa maniobra puede desencadenar algunas crisis, básicamente la crisis de ausencia, cuando el paciente tiene patología, ¿ya? No es que ustedes van a hiperventilar y van a tener convulsión, obviamente. Y otra maniobra que empleamos es la fotoestimulación. Ponemos al paciente con una lámpara que emite un parpadeo, una luz parpadeante, que va de 3 a 33 Hz, es
decir, un parpadeo muy rapidito, ¿ya? Y que desencadena en algunos pacientes también las crisis epilépticas, ¿ya? Por eso ustedes habrán visto en algunos lugares del mundo, pues, emiten películas generalmente con efectos especiales y un paciente o una persona del público, pues, convulsiona. Y esto se debe, pues, a estas luces parpadeantes, no es que la película sea diabólica ni nada, sino que estos efectos especiales pueden, en algunos casos, en pacientes que tienen predisposición, desencadenar crisis convulsivas. ¿Ya? Entonces, hablando del sueño, ¿no? En el sueño, al ser una etapa, pues, diferente a la vigilia, por obvias razones, va a haber una lentificación de las ondas, pero además aparecen ciertos grafoelementos, o sea, ciertos cambios en el electroencefalograma, que llamamos usos del sueño, ondas del vértice, complejos K, y como ven, aparecen de acuerdo a la edad de la persona. Estos aparecen a los 2 meses, estos a los 5 meses de vida y estos a los 6 meses. ¿Y qué me indican? Que el cerebro del niño está evolucionando en forma adecuada, correcta. El bebé tiene 1 año, tiene un retraso del desarrollo y además le toma un electro y no sale nada de esto, entonces probablemente sí, pues esto va de la mano con que no haya una adecuada maduración cerebral. ¿Ya? Ojo, no es que a los pacientes que tengan algún retraso motor les pidamos electroencefalograma. Realmente se los explico para que sepan que hay cambios fisiológicos normales en el electroencefalograma de una persona que va desarrollando, que va creciendo. Y también es importante porque estas ondas, que son normales, pueden parecer epiléptiformes. O sea, pueden confundir a una persona que no sabe y describirlas como epilépticas. De allí, sobre todo, es la importancia. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que ven aquí, encerrado, este es un hombre, se llama uso del sueño, son como una sierrita chiquitita, y estos que ven acá, todos enormes y grandotes, se llaman complejos K. También, ambos casos son normales, ¿ya? Normales. Otro, cuando la persona, durante el estudio, comienza a pestañear, se mete algo al ojo, o quiere pues, mover sus ojos, y comienza a pestañear, aparecen estos grafoelementos, que también son normales. Estos son típicos, ya los reconocemos que es que el paciente está pestañeando, ¿ya? Pero alguien que no sabe, pues puede pensar que está en estatus, ¿no? No lo sé. Esto, por ejemplo, que esto sí se parece mucho a una epileptiforme, les cuento que es un artefacto que se ha generado en un paciente que le dio hipo durante el trazado. Le dio hipo, ¿ya? Pero si no nos dicen que ha tenido hipo, entonces lo podemos nosotros interpretar como que tiene una descarga epileptiforme. Por eso es muy importante, jóvenes, que tengan en cuenta que este estudio no es un estudio que se tome y al paciente no se le mire, sino que al paciente se le va tomando el estudio y el examinador tiene que ir describiendo durante el trazado todo lo que ve en el paciente. El paciente abre el ojo, cierra el ojo, mueve la pierna, mueve el brazo, le dio hipo, tosió, todo eso se va indicando con una flechita, porque ahora el estudio es digital, se va colocando de tal forma que yo voy visualizando al momento de revisar y en la parte inferior me sale una nota. El paciente en este momento tosió, le dio hipo, respiró profundo, rió, y en el caso de los bebés, lloró, pues, ¿no? Si lloró, y todo tiene que, para no confundir. ¿Cuáles son los patrones anormales que buscamos en los electroencefalogramas? Esto, ondas agudas, puntas, polipuntas, polipunta, punta onda, pero básicamente ese término, ¿no? Punta onda es lo que más encontramos. Entonces, aquí están las ondas que hemos hablado, ¿no? Alfa, beta, teta y delta, que son las ondas normales. Y aquí vemos una punta, por ejemplo. Hay ondas normales y sobresale una puntita. Disculpen que me... Una punta, y aquí vemos en la parte inferior una morfología de punta onda lenta. Esto es lo que buscamos, punta onda lenta. ¿Ya? Y esta es una onda aguda. Esta es una punta que es muy delgadita, como una aguja, ¿no? Mientras que la onda aguda es un poquito más ancha. Pero de todas maneras se observa que es anormal, tiene gran amplitud, ¿ya? Y aquí pueden ver un electroencefalograma anormal, totalmente, donde ven una sucesión
de ondas agudas, onda lenta, onda aguda, onda lenta. En algunos casos hay puntas también. Acá, por ejemplo, hay 2 puntas, una onda lenta. Como ven, las anormalidades no es en un solo puntito. Y es por eso que cuando veíamos pues, a los docentes ver estas hojas de electroencefalogramas, pasaban rápidamente, porque lo que van viendo son cambios difusos en el trazado. ¿Ya? Difícilmente van a ver una puntita solamente en un lugar, no van a ver toda una área patológica. Puede ser focal en un solo hemisferio o generalizada en ambos hemisferios. Aquí también pueden observar ondas. Este trazado, como pueden ver aquí el cambio, es normal al inicio, luego se comienza a alterar en forma difusa y generalizada, y luego continúa otra vez normal. Es una descarga epileptiforme, y generalmente medimos, ¿no? Más o menos dura 2 segundos. 2 segundos. ¿Ya? Y aquí para que puedan observar el trazado de la mano izquierda en la parte superior izquierda, es un trazado de un paciente con estatus epiléptico. Ya han revisado seguramente en sus prácticas o en la teoría. Estatus epiléptico es una crisis epiléptica prolongada. ¿Ya? Puede ser focal o generalizada, pero en este caso vemos una alteración generalizada. ¿Ya? Es una sucesión de puntas, ondas agudas, onda lenta, perdón, en todo el trazado. Mientras que en el electro de la parte inferior derecha, que es de un niño de 11 años, vemos anormalidades focales, focales en el lado derecho. ¿Cómo sé? Porque son números pares, ¿ya? ¿Dónde hay más? Ah, en la zona centroparietal y en la zona frontotemporal. Y acá en la parietal no, porque estas ondas acá no son muy grandes. Entonces, más o menos así es como leemos el trazado. Vemos la región y luego buscamos la zona específica donde se produce la anormalidad. Entonces, la utilidad del electroencefalograma, como ya se los vengo repitiendo, la principal es la evaluación de la epilepsia, ¿ya? Sin embargo, no diagnostica epilepsia, puesto que muchas personas normales pueden tener anormalidades epileptiformes, ¿ya? Y una persona con epilepsia puede tener un electroencefalograma normal, sobre todo el electrointeristal, estamos hablando. O sea, el electro que se da cuando no está convulsionando, ¿ya? Entonces, para esto sirve. No es para diagnosticar, sino es para saber si esta paciente con epilepsia tiene una descarga de una determinada zona del cerebro y así poder catalogar el síndrome epiléptico. Para esto me sirve. También permite valorar ciertas encefalopatías metabólicas, como las encefalopatías hepáticas. ¿Ya? Entonces, de alguna forma esto colabora con el diagnóstico, pero tampoco hace el diagnóstico. Y eso es muy importante, el diagnóstico de muerte encefálica. Por obvias razones, en una muerte encefálica va a haber un aplanamiento de las ondas. Ya no van a haber ondas alfa, teta y delta, porque es un aplanamiento de todas las ondas cerebrales. ¿Ya? Sin embargo, tampoco es para hacer el diagnóstico. El diagnóstico de muerte encefálica, ya como acotación, es clínico y se basa en una serie de requisitos o criterios que debe tener el paciente en una valoración clínica. Sin embargo, te puedes ayudar también de un electroencefalograma y que debe ser tomado con ciertas condiciones. Y el estudio del sueño, esto es muy importante, el estudio del sueño. Hay pacientes que durante el sueño tienen una serie de alteraciones, no todas epilépticas, en este caso, ¿ya? Que pueden confundirse unas con otras. Entonces, en el estudio del sueño, el electroencefalograma se hace en conjunto con otro monitoreo. Y es por eso mejor hacer una polisomnografía. Es un estudio más completo que valora no solo la actividad cortical cerebral, sino la actividad muscular, también el CO2, para ver si es que hay una alteración como producto de una hipoventilación, una valoración también del electrocardiograma, etc. ¿Ya? Y bueno, el tema de exposición es el electroencefalograma, pero más que un electroencefalograma, el estudio de elección para catalogar bien una epilepsia es el video electroencefalograma. Video electroencefalograma. ¿Ya? Una paciente, voy a ver si corre el video, si no se los paso directamente. Esta es una unidad de epilepsia.
Disculpen, chicos, creo que me salí. ¿Ven el video? No, doctora, no se vio. No se vio, ¿no? Ya, espérese. No, voy a compartirlo mejor directamente en mi pantalla, porque igual lo tengo minimizado. A ver, vamos a ver. No problem. Compartir pantalla. Ya. Ay, no, esto no está. Uy. ¿Y pueden ver? ¿Ahora sí? Sí, doctora. Ya, perfecto. Estoy compartiendo pantalla. Uy, pero no me puedo dar play a esto porque ahora sí. Observen, por favor, primero. Noten los electrodos, noten que esta paciente está en una camilla, en un área médica, obviamente. Esto es una unidad de epilepsia. El paciente pues se lo hospitaliza. Si tiene indicios de epilepsia y está tratándose con medicamentos, se lo suspendemos. Bueno, se lo suspendemos, bueno, es un video extranjero. Y les colocan pues los electrodos, el monitoreo electroencefalográfico en forma permanente, y obviamente queda pues con una videocámara, de tal forma que cuando tiene la crisis se puede captar la actividad eléctrica cerebral y al mismo tiempo filmar, de tal forma que uno ve, por ejemplo, si empezó moviendo la mano derecha y esto se traduce en el electroencefalograma y precisar si hay una actividad focal cerebral. ¿Ya? Siempre el objetivo es buscar actividad focal para poder orientar el manejo hacia un manejo quirúrgico cuando esto se requiere. ¿Claro? Entonces, el examen de elección para estudio de epilepsia es un video electroencefalograma. Y evidentemente al paciente se le brinda la asistencia pues rápidamente cuando éste tiene una crisis, como en el caso de la niña que tuvo una crisis tónica generalizada. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que quería compartirles. Principalmente, como dijo el doctor Puig Dueñas, el objetivo de esta charla no es que se aprendan todos los síndromes epilépticos y los diferentes trazados, no es un tema de especialidad, no es un tema para ustedes, perdón, es para especialistas, pero espero que les haya quedado un poquito más claro de qué se trata el estudio, cómo lo realizamos, cuándo es normal, cuándo es anormal y qué es lo que buscamos. ¿Ya? Y sobre todo el mensaje, por favor, que el electro no me diagnostica epilepsia, sino el diagnóstico es clínico, que puede ser anormal. Y por favor, no nos sirve tomar un electro en patologías de desarrollo. Ejemplo, niños que se demoran para hablar, niños con retraso mental, niños con probable autismo. El electroencefalograma no es un estudio rutinario ni de elección para hacer ese tipo de diagnóstico. Lo digo porque muchas veces se les pide de manera pues indiscriminada este estudio a un montón de pacientes con estas alteraciones y ya quiero que quede claro cuáles son las indicaciones para pedir o para hacer un electroencefalograma. Muy bien, ahora sí, si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerlo. Ok, para ¿todo claro? ¿Todo confuso? No, muy bien, entonces, bueno, los grupos de práctica que han notado conmigo han visto más videos de crisis epiléptica. Quería compartirles esto nada más para que sepan un poco el tema del procedimiento, de cómo se realiza en una unidad de epilepsia. ¿Ya? Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier pregunta la pueden canalizar después por el WhatsApp, no hay problema. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Hasta luego con todos. Doctora, buenas, disculpe, sus diapositivas le puedo dar a su delegado de sede, por favor, para que nos Ya, pase. correcto, no hay problema. Ahorita mismo Gracias. lo comparto para que lo tengan todos. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego.